y escuchando todas las cosas que él decía, al escuchar esto del otro día, para mí no es un cristiano ese hombre, no es un cristiano. Pero ¿cómo es? Mire, fíjese, todo como él anda por toda Latinoamérica y lo siguen, y al reverendo Moon no lo seguían miles y miles. El reverendo Moon, la secta Moon, cuando murió hasta presidentes fueron a hacerle pleseitía a Moon. ¿Eso significa que era un siervo de Dios? Bueno, entonces, ¿qué clase de cristianos somos nosotros en medio de este cristianismo? ¿Qué somos? ¿Somos naturales, espirituales o carnales? Si somos naturales, porque no hemos nacido de nuevo. Si no entendemos las cosas del Espíritu, si no entendemos lo que la palabra de Dios nos enseña, nos dice, es porque no hemos nacido de nuevo. No hace falta ir a un instituto de teología para entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo, hermano y hermana, nos va a guiar siempre a toda la verdad. Amén. El instituto bíblico sirve para perfeccionarnos en algunas cosas, para el ministerio, nada más. No nos hace ni más inteligentes, ni más sabios, ni menos sabios, ni menos... bueno, en realidad como están los institutos bíblicos hoy en día, mira, hermano, ni hablar. ¿Qué clase de cristiano? Si soy natural, espiritual o carnal. Peor si soy un cristiano carnal, un niño en Cristo. Entonces tengo que preguntarme, para prepararme para cuando el Señor venga, porque el Señor es el que va a aclarar aún lo oculto de las tinieblas, para que cuando el Señor venga no haya nada oculto o que yo haga o esté haciendo en tinieblas, para que cuando el Señor venga, lo que se manifieste, las intenciones que se manifiesten en mi corazón sean santas, espirituales, correctas, para que cuando el Señor venga, me alabe. Entonces tengo que preguntarme, ¿qué clase de cristiano soy? ¿Qué clase de cristiano soy? ¿Espiritual o carnal? ¿Qué clase de cristiano soy? ¿Qué clase de cristiano soy? ¿Espiritual o carnal? La segunda pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos y hermanas, para prepararnos para cuando el Señor venga, porque el Señor es el que nos va a juzgar. ¿Cuántos dicen amén? Así sea, así va a ser. Él es el que va a aclarar aún lo oculto de las tinieblas. Él es el que va a manifestar las intenciones del... ¿Sabe lo que significa esto? Que el Señor, si hay algo en nosotros que estamos haciendo en tiniebla, cuando venga el Señor, nos lo va a poner adelante. Lo vamos a ver nosotros como una película. El Señor nos va a poner adelante cuáles eran las, como dice aquí, las intenciones de nuestro corazón. En todo, como cristiano, como hermanos en Cristo, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como pastor, como diácono, como líder, como músico, como hombre, como mujer. Amén. La segunda pregunta entonces es, ¿qué clase de vida cristiana yo estoy edificando? ¿Qué clase de vida cristiana estoy edificando? Dice, acompáñeme por favor ahí en 1 Corintios capítulo 3, desde el versículo 11 hasta el versículo 15. 1 Corintios capítulo 3, desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Ahora voy a decir cuál va a ser ese día, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué? Recompensa, alabanza de Dios. Si la obra de alguno se quemare, se disolviere, no sirve, no sirvió, fue semejante a la madera, al heno y a la hojarasca, él sufrirá pérdida. ¿Pérdida de qué?
De la recompensa. Amén. No de la salvación, de la recompensa. De la recompensa. Sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos y hermanas, aquí Pablo está enseñándonos que la iglesia es como un edificio, nosotros somos la iglesia. Amén. Esto es el templo, nosotros somos la iglesia, piedras vivas, como dice Pedro. Y él está dándonos este ejemplo, la iglesia como un edificio, con un solo fundamento, Jesucristo. Amén. Es el único fundamento que tiene la iglesia. Y sobre ese fundamento nosotros vamos edificando nuestra vida cristiana. Y depende de cómo edifiquemos, hermano. Por eso la segunda pregunta es: ¿qué clase de vida cristiana estoy edificando? Estoy edificando cosas sobre el fundamento, sobre la persona de Cristo. Estoy edificando una vida cristiana que se asemeja, como acabamos de leer aquí, hermanos y hermanas, que se asemeja al oro, a la plata, a piedras preciosas, o que se asemeja a la madera, al heno y a la hojarasca. ¿Y por qué son importantes estas 6 cosas? 3 distintas a las otras 3. ¿Por qué? Porque van a ser probadas por fuego. ¿El fuego de quién? El fuego de su... ¿No dice la Biblia que Dios es fuego consumidor? Amén. ¿Cómo lo vio Juan? Lo describe el Señor Jesucristo en el capítulo 1 del Apocalipsis. Sus ojos eran como llamas de fuego que todo lo escudriñan, no hay nada oculto para él. Amén. Ahora, el fuego no consume el oro, no lo consume, no lo destruye. Las piedras preciosas tampoco, la plata tampoco, pero ¿y si el fuego agarra el heno? ¿Qué hace? O la madera. Son todos materiales combustibles para el fuego, ¿sí o no? Ahora, hermano, hermana, vuelvo a la pregunta fundamental: ¿qué clase de vida cristiana estoy edificando sobre el único fundamento que tiene la iglesia, que es el Señor Jesucristo? ¿Y cómo sé que yo estoy edificando una vida cristiana semejante al oro, a la plata y a las piedras preciosas, y no semejante a la madera, al heno y a la hojarasca? Es sencillo, querido hermano, hermana, muy sencillo, súper sencillo. ¿Quiere que se lo diga? Mire dentro de su corazón, usted se conoce. Usted sabe lo que está haciendo y lo que no está haciendo. Usted sabe lo que está pensando. Usted sabe cuáles son las motivaciones que están dentro suyo cuando hace algo para el Señor. Usted sabe cómo es como esposo, como esposa, como hijo, como hija. Yo sé cómo soy como hombre, como esposo, como padre, como pastor, como cristiano. Cada uno lo sabe. La Biblia dice: nadie conoce lo que hay adentro del hombre sino solo el Espíritu del hombre, así como nadie conoce lo que hay en Dios sino solo el Espíritu de Dios. Es sencillo. Por eso le hablé de replantearnos, hermano y hermana, replantear nuestra vida cristiana. Cada uno sabe lo que hay adentro de su corazón. Nadie puede decir: no lo sabía, Señor. No, sí, lo sabíamos. Por eso dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros ya sabemos. Sabemos, hermano. Conocemos la palabra. Amén. Entonces, porque, volviendo al texto ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. ¿Qué día? ¿A qué día se refiere el apóstol Pablo? Al día del tribunal de Cristo. ¿Y dónde habla la Biblia del tribunal de Cristo? Habla en 2 partes fundamentales. Primero, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. ¿Qué es lo que dice aquí la doctrina, hermano? La palabra de Dios. Dice: porque es necesario que todos nosotros, Pablo no dice que todos ustedes, todos nosotros, incluye él también, amén. ¿Ustedes creen que Pablo fue salvo? ¿Fue salvo el apóstol Pablo? Él va a estar en el tribunal de Cristo también. Esto se va a dar después del arrebatamiento, hermano, el tribunal de Cristo. Después que Cristo venga a llevar a su iglesia. Amén.
Por eso esa teoría de que, yo soy cristiano y puedo llegar al cielo siendo espiritual y siendo carnal. Yo no quisiera llegar al cielo siendo carnal, porque en ese día, hermano, hermana, mi vida cristiana va a ser juzgada por el fuego de Cristo y de su presencia. A ver, leamos, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros, se incluye Pablo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es decir, mientras estábamos con vida, porque cuando ya no estamos en el cuerpo, ya, listo. Ahora es el momento. No cuando sintamos el frío helado de la muerte. Señor, perdóname, porque no hice esto, perdóname. Total, le pido perdón al Señor en el último momento. No, hermano, la vida cristiana en el Señor es una evaluación de todo. Amén. De todo. Del todo. Desde que nacimos de nuevo hasta que nos morimos o hasta que el Señor nos venga a buscar. Amén. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, sea bueno, semejante al oro, a la plata, a la piedra preciosa, o sea malo, semejante a la madera, al heno, a los caracas. O sea que el Señor va a juzgar lo bueno y también lo malo. También lo malo, va a juzgar. Aquellas cosas de carnal, de celos, de contiendas, de disensiones, el Señor las va a juzgar. Las va a juzgar. Van a desaparecer, no van a servir para nada en el tribunal de Cristo. Las va a juzgar. Amén. Luego se habla también del tribunal de Cristo en Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Se entiende, verdad? Una cosa es el juicio del trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, que es un tribunal para condenación eterna, donde no va a haber ningún